Bienvenidos a tutorá.tv. En esta ocasión estamos con el rabino David Toledano para hablar del tema del libre albedrío. Me da mucho gusto saludarlo nuevamente, rabino David Toledano. El gusto es mío, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, muchas gracias. Rabino, ¿tenemos libre albedrío de acuerdo con el judaísmo? En teoría lo tenemos, o más bien en potencial lo tenemos. La gran pregunta, cualquier pensador y cualquier persona común y corriente, ¿sí? Si en la vida diaria en realidad nos estamos realizando como seres libres o no. Yo creo que es uno de los temas más importantes que puede tener el ser humano. Porque al fin y al cabo, el ser humano se difiere del mundo animal en esta misma facultad, o sea, poder estar libre. O sea, ser libre. Y ahora la pregunta, la categórica, la pregunta en letras mayúsculas, ¿qué quiere decir ser libre? ¿Qué? ¿Tomar Coca-Cola, whisky o una cerveza? O sea, elegir entre las tres, ¿eso se llama libertad o no? O sea, eso hay que definir bien lo que se llama el libre albedrío. A ver, rabino, defínanos el libre albedrío. ¿Qué significa ser libre? Entonces vamos a volver a la Coca-Cola, el whisky, la cerveza, etcétera, ¿no? Si usted me invita a su casa, si yo tengo el honor de estar en su casa un día. Bienvenido, rabino. Gracias. Será un placer, un privilegio. Gracias. Y usted me pregunta, el señor Toledano o rabino Toledano, como quiera llamarme, ¿no? ¿Qué quiere tomar? Bueno, aquí y me ofrece una mesa, o sea, sin mal ojo, ¿no? Yo qué sé, 100 tipos de bebida o 1000, me da igual. Y yo voy hacia la Coca-Cola o hacia el whisky. Se le voy a preguntar a usted, en esta ocasión, ¿me realicé como ser libre al elegir esta bebida y no la otra? Yo creo que la mayoría de la gente, y mi experiencia me demostró que así es, la gran mayoría de la gente, yo diría incluso 99%, hubiera contestado, sí señor, claro, usted tiene la elección y lo eligió libremente. Sin embargo, no es necesario profundizar mucho. ¿Sí? Es un simple argumento que demuestra que la respuesta es completamente incorrecta, no es correcta. ¿Por qué? Porque vamos a volver al tema. ¿Sí? Y elegí la Coca-Cola. ¿Por qué? ¿Por qué elegí la Coca-Cola? Obviamente porque me gusta más. Si me gusta más tomar la Coca-Cola, entonces la elección no fue libre, fue determinada por mi gusto. Claro. Entonces libertad, mapitón, o sea, no hay aquí ningún tipo de libertad. Es exactamente igual como si yo pongo frente a un gato, pongo pollo, ¿sí? Y ¿cómo se llama? Pescado. El gato, como sabemos muy bien, en fin, por lo menos la gente que tiene gatos, ¿no? Que el gato se va a ir al pescado. Entonces el gato eligió porque podía elegir igual. Sin embargo, el gato va a ir al pescado. Él no eligió, ¿sí? Él está determinado por sus instintos. Al gato, por definición, le gusta más el pescado. ¿Se terminó? Entonces, libre albedrío, yo no puedo aplicar libre albedrío al gato, decir que él eligió libremente. Pero igual, el mismo razonamiento se aplica también al señor Toledano o al rabino Toledano. O sea, si yo decidí tomar la Coca-Cola porque me gusta más, y si mañana el médico me dice, Toledano, eres demasiado gordo, que no es el caso, obviamente, ¿no? Y usted tiene que parar de tomar Coca-Cola porque tiene demasiado azúcar. Y yo, bueno, me va a causar dificultad, pero vamos a suponer que paro, ¿no? Y ahora lo cambio por agua. Entonces usted me va a decir, Toledano también, entonces aquí eligió de cuidar su salud y por lo cual cambió, en vez de Coca-Cola, a agua. Pero entonces vamos a volver y me voy a preguntar a mí mismo, usted me va a preguntar, ¿por qué cambió? Y dice, no, porque el médico me dijo que para mi salud mejor que tome agua. Que dice que hay aquí una causa que determinó mi elección. Entonces mi elección no es libre. Correcto. Entiendo perfecto. De manera que estas decisiones que podríamos llamar banales o con las que vamos viviendo nuestra vida no son las decisiones que nos hacen verdaderamente libres. Ni verdaderamente ni nada de eso. O sea, la libertad, cero. No tiene nada que ver con libertad. Correcto. ¿Qué tendría Somos que ver puros con libertad? marionetas en manos de nuestras costumbres o hábitos o medios de comunicación, todo lo que se quiera. Por ejemplo, elegimos una carrera profesional. Igual una persona que tiene 18 años, ¿sí? Va a elegir una carrera, tiene varias opciones, en realidad todas, ¿no? Pero vamos a suponer que tiene 3 o 4. Estudiar en la universidad, física, matemática o biología, ¿sí? O ir a estudiar y a ser periodista, o a ser futbolista, o a ser un actor en Hollywood, ¿no? Bueno, entonces
Tiene que tomar una de ellas, no puede tomar todas, ¿no? Okay, vamos a suponer que decidió a estudiar física. Bueno, yo le voy a preguntar, fulano o mengano, ¿por qué optaste por la física? Mira, porque estoy más cualificado para la física. Tiene O más porque mis habilidades. amigos de infancia todos fueron a la facultad de física. O porque yo pienso que día mañana en el futuro, si encontraron yo que sé qué, me van a dar el premio Nobel. O sea, que sea lo que sea, sea lo que sea la razón por la cual decidió estudiar física, hay una razón. Y por lo cual la decisión no fue libre. Está determinado. Está determinada. Correcto, hay una causa. Una causa. Excelente. Entonces, el principio que intento establecer o hacer comprender al público es que siempre y cuando la decisión fue determinada por una causa, no cabe pensar que esa decisión es libre. ¿Puede haber una decisión que no tenga una causa que la determine? Ok, aquí aparentemente me entré en un callejón sin salida. Sí. Porque usted me preguntó qué opina la Torah sobre el libre albedrío. Y le dije que obviamente es uno de los más básicos principios de la Torah. Hay un pasuk que dice claramente, Ubaharta Bahaim. ¿Sí? Dios nos pide, y nos ruega en realidad que elijamos la vida. O sea, que la Torah emplea la palabra elección. Y para ser elección tiene que ser libre, porque si no, no es elección. Es preferencia. O sea, hay gran distinción entre preferencia y libre elección. No tenemos elección, tenemos libre preferencia, entonces. No libre preferencia, preferencia. No libre preferencia, preferencia. Correcto. Lo que nos está diciendo ese versículo concretamente es prefiere la vida. Pero la Torah no dice prefiere la vida, dice elige la vida. ¿Cómo puede ser? Entonces quiere decir que tenemos libre albedrío. Ahora, aparentemente, si estuve en lo cierto, ¿sí? Con el principio que intenté establecer, ¿sí? Que una vez mi decisión, mi elección fue determinada por una causa, entonces por definición no puede ser una elección libre. Entonces, como la Torah nos dice, ¿sí? Que elige la vida y no la muerte. ¿Quién quiere la muerte? Obviamente hay 1.000 millones de razones para querer la vida. Entonces, aparentemente no es una elección libre. Entonces, como la Torah nos dice, emplea la palabra elegir, que por definición tiene que ser libre. Si no, no es una elección. ¿Ok? Entonces, bueno, pero vamos a seguir. O sea, ya en el final, obviamente voy a establecer que la Torah, o sea, que sí hay momentos o que hay escenarios en la vida que ahí la persona puede emplear su facultad de libre albedrío. Pero de momento lo que estoy haciendo es negando, excluyendo, lo que no se llama una elección libre. En realidad, los grandes pensadores hoy en día niegan, y ya no hablemos los materialistas, que los materialistas, para explicar dos palabras, los materialistas son no la gente que le gusta tener mucho dinero en el banco, son aquellos que se describen en la escuela filosófica que niegan la dualidad. La dualidad, o sea, la mente como algo ajeno al cuerpo. ¿Sí? Según ellos, todo lo que hay es lo físico. ¿Okay? Entonces, según los materialistas, e incluso algunos dualistas, en realidad el libre albedrío que tenemos es pura ilusión. ¿Por qué? Primero por el argumento que acabo de establecer. Porque yo puedo rastrear cada elección a una causa que la precedió y por lo cual no es libre. Eso es para empezar. Segundo, que la persona en realidad es el producto de las fuerzas de la naturaleza. En la naturaleza aparentemente no hay libertad. Todo está causado, predeterminado. Causa y efecto, causa y efecto. Son cadenas, ¿sí?, de causa y efecto. Si la silla está aquí y no está allá porque alguien la puso aquí, no causa y efecto. Si yo surgí de la naturaleza, si el ser humano surgió de la naturaleza, ¿sí?, en el largo proceso de la creación, entonces si en la naturaleza no hay libertad, ¿por qué vamos a presumir que nosotros tenemos libertad? ¿Sí? ¿Por qué vamos a presumir que nosotros tenemos algo que no existe en la naturaleza? Por lo cual la gran mayoría de los pensadores y científicos niegan por completo, ¿sí?, el hecho que somos libres de elegir. Basados en la idea de que a toda consecuencia les corresponde una causa, ¿correcto? Porque si nos vamos a ciertas creencias, incluyendo el judaísmo, por supuesto, con la idea de la creación ex nihilo, etc., no a todas las consecuencias les corresponde una causa. Puede haber la creación desde la nada, que es obra de Dios, del Creador. Bueno, y por supuesto, por eso Y la Torah dice que hay bejirá, que hay libre albedrío. Correcto. Ok, correcto. Pero entonces, para los
para entenderlo bien, para aquellas corrientes que consideran que a toda consecuencia le corresponde una causa, es evidente que no existe el libre albedrío, porque si no existe en la naturaleza, ¿por qué el hombre tendría que gozar Correcto. de ella? Así es, Muy bien. correcto. Okay. Sin embargo, hay una escuela filosófica, se llama la existencialista. Correcto. Jean-Paul Sartre, Jean-Paul Sartre, sí, Albert Camus, sí, Kierkegaard. Sí, Kierkegaard, etcétera, etcétera, o sea, que lo niegan. O sea, dicen que es innegable que la persona es libre. La persona no se asemeja en nada a cualquier objeto. Si cualquier objeto, si tiene la forma que tiene y no tiene otra forma, porque alguien de fuera le formó esta madera o este metal, la forma que la formó, y por lo cual tenemos este objeto. Sin embargo, según ellos, la persona se está realizando de segundo en segundo. ¿Sí? Cada segundo determina lo que él va a hacer. ¿Sí? O sea, qué forma va a optar su personalidad. Y por lo cual, ellos dicen que es innegable, o sea, que el hecho que somos seres libres desde el principio es innegable. Y Jean-Paul Sartre, ¿sí? ¿Cómo se dice en español? Sartre. Sí, Sartre. Sí. Basa su filosofía en un hecho. O sea, tiene un argumento muy fuerte que lo respalda. Porque ¿cuál fue la pregunta? O sea, una de las preguntas. Si en el mundo exterior, en el mundo inanimado, ¿sí?, no hay libertad, ¿sí?, si hay puro causa y efecto, ¿cómo es posible que la persona surgió con una facultad, ¿sí?, una dimensión, una posibilidad que no existe en la naturaleza? Correcto. Entonces dice Sartre que la persona es única entre todos los organismos, entre todo lo que hay. La persona es única en el hecho que solamente él está consciente de su yo. ¿Sí? O sea, cuando yo digo yo estoy hablando, estoy aquí, o yo estoy consciente, emplea aquí, o sea, una frase con 3 palabras. ¿Sí? Una de las 3 son yo y la tercera es consciente. ¿Ok? Ahora, la palabra yo, la palabra a lo mejor la más pronunciada por el ser humano, pero en realidad nadie sabe a qué se refiere. ¿Correcto? Correcto. Y para explicarme mejor, como dijo Aristóteles, en cualquier discusión hay que definir los conceptos, ¿sí? Porque si no, va a ser un diálogo de sordos. ¿A qué me refiero cuando digo yo y a qué me refiero cuando empleo la palabra mi conciencia? Entonces, el concepto de la conciencia en realidad no hay forma de definirlo. Una vez estaba buscando en internet una definición de la conciencia, encontré algo muy chistoso. La conciencia es esos intervalos aburridos entre una siesta y la otra. Correcto. O sea, no hay otra forma de definir la conciencia, ¿no? Entonces, en realidad no hay forma de definirlo porque vamos a entrar en un círculo vicioso. Sin embargo, se puede definir la diferencia que hay entre la conciencia y el yo. Y es lo siguiente. Cuando estoy consciente, ¿de qué estoy consciente? Bueno, estoy consciente de mis pensamientos, mis preocupaciones, mis percepciones, y etcétera, etcétera, etcétera. Cabe preguntar si podemos congelar la conciencia, o sea, el estado mental de un segundo. No, es imposible. Claro. ¿Sí? Cada segundo, ¿sí?, el próximo segundo voy a tener otro contenido en mi conciencia, otro pensamiento, otra idea, otra preocupación, otra percepción, etc. Y aunque sea el mismo del segundo anterior, no está congelado. ¿Perdón? Aunque sea el mismo, nunca va a ser el mismo. Correcto. Nunca va a ser el mismo. Es como el río, que aparentemente es el mismo río, correcto, de un minuto al otro minuto. Sin embargo, cada segundo, cada fracción de segundo pasa otras gotas en el mismo lugar. Correcto, la idea de Heráclito, ¿no? Sí. Que uno no se baña 2 veces en el mismo río. Correcto. Okay. Entonces, la conciencia se puede decir que es algo activo. Correcto. ¿Sí? A lo mejor no es la correcta definición, pero... El movimiento constante. El movimiento constante. Okay, entonces está clarísimo, ¿no? Ahora vamos a definir el yo. ¿Acaso el yo se modifica cuando transcurre el tiempo o no? No, yo creo que es lo que está... La constante del movimiento, ¿no? Correcto. Es una constante. Es la constancia. O sea, no hay forma de modificar el yo. Vamos a suponer, sí, que una persona fumaba. Fue un tratamiento psicológico, ya. Eliminó el cigarro, el tabaco. ¿Ok? ¿Él cambió su yo? No. No, porque el mismo yo que fumaba es ahora el yo que no fuma. Algo en su personalidad cambió, pero no el yo. Claro. Una persona era súper malvado y de repente hizo teshuvah, ahora es súper tzadik. ¿Que son 2 yos?
diferentes, es el mismo No, yo. es el mismo que se superó. La misma identidad. Sí, correcto. ¿Sí? La misma identidad. No cambió su nombre, tiene el mismo nombre, lleva el mismo nombre. Es el mismo yo. Entonces, se puede definir el yo y su conciencia como la esencia y existencia. Correcto. El yo es la esencia Y la conciencia es la conciencia existencia. trata con la existencia. ¿Correcto? Muy bien. O Sartre lo hizo de forma siguiente, dijo que la relación entre el yo y la conciencia es como la relación entre el mundo y sus componentes. Correcto. El mundo sería el yo y Correcto. los componentes serían la Y conciencia. cada fracción de segundo hay otros elementos dentro del yo, o si quieres la subconsciencia, ¿sí? Que pasan a la conciencia y ahora estoy consciente de ellos. Pero Correcto. todo está en el yo. Vamos a tratar de resumir un poco antes de continuar para no se vaya a perder algún televidente con el concepto. La idea es esta. Sartre está tratando de probar un punto. Perdón. Está tratando de probar que el hombre sí puede ser libre en contra de aquellos que consideran que ya que en la naturaleza no hay condiciones para la libertad, el hombre tampoco puede serlo. Y el argumento que está empleando Sartre para probar la libertad del ser humano es justamente que el ser humano es el único que está consciente de su yo. Correcto. ¿Correcto? ¿Y con eso qué ganamos? Exacto, ahora vamos a eso. Con eso que, o sea, porque esta es una evidencia que demuestra la realidad del libre albedrío. Ujú. Porque el yo, al no modificarse con el tiempo, al ser inmutable, está más allá del tiempo. Correcto. Porque la definición o sea, si quiero definir el tiempo, lo voy a definir primero y ante todo con el cambio. Si cada segundo, a medida que los segundos pasan, hay cambios en el mundo real, en mi percepción, etc. Ese es el tiempo. De hecho, físicamente la única manera de probar el tiempo es con el movimiento. O sea, Correcto. si no existiera movimiento, si todo estuviera estático, no transcurriría el tiempo. Correcto. No hay así tiempo es. donde no hay Entonces, movimiento. Entonces, tiempo y cambio son sinónimos. Correcto. Son sinónimos. Ahora, si el yo no cambia, que sí que transciende el tiempo. Exacto. Está más allá del tiempo. Lo que está estático está más allá del tiempo, sí. ¿Correcto? Ahora bien, cuando hablo de causa y efecto, hablo de movimiento, Sí, hablo de tiempo. correcto. Si el yo está más allá del tiempo, Puede entonces ser es libre. un ser libre, Correcto. la dimensión libre, por definición. Entonces, si quiero, vamos a preguntar a una persona, ¿qué estás buscando en tu vida? ¿Qué quieres hacer? O sea, cualquier persona que sea negro, que sea japonés, que sea hindú, que sea judío, que sea árabe, ¿qué está buscando? La felicidad. No, perdón, todavía hay algo todavía más profundo que la felicidad. Self-realization, o sea, La realización. propia. Se quiere realizar. Ahora, cuando se quiere realizar, ¿qué quiere realizar? Quiere realizar su yo. Su yo es libre. ¿Sí? Correcto. Quiere decir que quiere realizarse como ser libre. Correcto. ¿Sí? Si yo había años atrás que yo era pintor, artista, pero de alta categoría. Ah, ¿sí? Soy pintor, pero de alta categoría. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que en aquella época que yo pintaba, usted me hubiera quitado el pincel. Me hubiera sentado frustrado. Pero vamos a suponer que hubiera seguido pintando, ¿sí? Y me hubiera tenido un éxito como Picasso, como Rembrandt, como yo que sé quién, con todos, Goya, etcétera, etcétera, ¿no? Salvador Dalí, etcétera. Lo logré, vamos a suponer, ¿sí? Me realicé ¿y logré realizarme a mí mismo o no? Claro que no. Yo realicé una fracción del yo. No realicé el yo. ¿Sí? Porque el yo está compuesto, es una metadimensión, si podemos llamarlo así, que está compuesto de todo lo que soy yo. O sea, todas mis facultades, todo lo que yo puedo hacer, ¿sí? El conjunto total es el yo. ¿Hay alguna manera de realizarlo en su totalidad? Claro, si me realizo como ser libre, porque el yo es libre, libertad. O sea, realizarme como ser libre permite la realización total del yo. Es la realización total del yo. Correcto. No fragmentada. No fragmentada. ¿Y cómo me realizo como ser libre? Ok, aquí es la pregunta del $1.000.000, ¿no? Volvemos a Sartre. Entonces, el hecho que soy el único ser, el único organismo en el mundo que está consciente de su yo, es lo que me otorga a mí, como ser humano, ¿sí? La posibilidad de vivir libremente. Porque el yo, repito, el yo está más allá del tiempo. Al estar más allá del tiempo, representa una dimensión que no le falta nada. Correcto. Es completa, por lo cual es libre, ¿sí? Y
de ahí, o sea, y yo al estar consciente que poseo un yo, eso me otorga a mí la libertad de poder vivir libremente, la posibilidad de poder vivir libremente. Correcto. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? Si en el mundo exterior no hay ninguna condición que permita la libertad, ¿por qué tenemos esta, ¿cómo se llama? ¿Por qué nos presumimos que nosotros sí la tenemos? Dice Sartre muy sencillamente, porque el ser humano es el único que posee un yo, está consciente de su yo. El perro, por ejemplo, o el gato está consciente, tiene conciencia, pero no tiene conciencia que él está consciente, no es una doble conciencia. Correcto. Correcto. El ser humano, sin embargo, sí. Eso es estar consciente del yo. Correcto. Y no es una facultad que esté a nivel del mundo exterior, sino a nivel interno. O si queremos en el mundo exterior también algo parecido. Hay los componentes y el mundo en su totalidad. Correcto. El mundo en su totalidad es el yo del mundo. Correcto. Que de mi perspectiva, que todavía es demasiado temprano de establecerla, o fin, es Dios. Y en efecto, según esos sabios, ¿sí? el concepto del yo o del self en inglés es lo que en la literatura judía se llama la neshama, la chispa divina que cada uno tiene. Eso sería él. O sea, Dios es inmutable, Dios está más allá del tiempo. Él creó el tiempo, Él está más allá del tiempo. Correcto. Estamos creados en su imagen y semejanza. Entonces, por lo cual nosotros también poseemos un yo, que el yo está más allá del tiempo. Esa es una de las cuestiones que más me parece que se oponen a cualquier idea de libertad. El hecho de que Dios esté más allá del tiempo significa que está simultáneamente en todos los tiempos, presente, Claro, pasado obviamente. y futuro. Yo no puedo elegir algo que Dios no sepa o que ya esté o que ya sepa que yo elegí, porque Él está simultáneamente en el tiempo futuro. Bueno, es no hay ninguna elección libre. Es una pregunta que no me quería meter porque no es mi tema, pero le voy a contestar. Correcto. ¿Ok? Lo voy a formular en mi lenguaje. Sí. Aunque al principio parezca un poco de ateísmo, pero lo voy a formular en mi lenguaje. Excelente. ¿Ok? Hoy estamos el día lunes, ¿correcto? Sí. El jueves, perdón, el Shabbat próximo, o sea, en 4 días o Sí. 5 días, ¿sí? Hay un fulano mengano, se llama Reuben, que va a fumar en Shabbat. Y nos preguntamos lo siguiente, ¿Dios el lunes sabe que Reuben va a fumar en Shabbat o no lo sabe? Sin duda. Claro que lo sabe, si no, no hubiera sido Dios. Claro, está en el futuro ya. Claro. Entonces, si Dios ya sabe que Reuben va a fumar en Shabbat, entonces ya Reuben no tiene más remedio que fumar. Esa es su pregunta, ¿correcto? Es correcto. Ahora le voy a formular la respuesta en mi lenguaje. Dios no sabe antes que Reuben va a fumar. ¿Por qué no sabe antes? Porque el antes para él no existe. Es al revés. No. Dios sabe que Reuben va a fumar solamente en el momento que Reuben fumó, porque antes no existe para Dios. Pero si Dios está más allá del tiempo, no se supone. Entonces para él no hay antes ni después. Correcto. Entonces decir que él lo sabía antes es una frase que no se aplica a Dios. Entonces eso no quita el libre albedrío. ¿Hay algo que Dios pueda no saber? Repito, no hay antes, Es ahí está. correcto. O sea, no podemos comprender tal, o sea, no cabe en nuestra mente. Entiendo. Pero es obvio que es así es. Que si él está más allá del tiempo, el concepto antes no hay forma de explicárselo. Y si no hay forma de explicárselo, la pregunta no tiene sentido. Correcto. No existe la posibilidad de que el libre albedrío sea algo que se da solamente, o que la libertad se da solamente desde nuestra perspectiva, No. pero no conocemos la perspectiva divina y por lo tanto no. Si la Torah es divina, la Torah es divina según nuestra perspectiva, según nuestra tradición. Entonces, Al ser divina y la Torah dice que tenemos libre albedrío, lo tenemos full, sin ninguna restricción. Correcto. Bueno, en realidad sí hay una restricción, y voy a decir ahora. Entonces, vamos a primero concluir, ¿ok? Entonces, de un lado hemos visto que la gran mayoría de los filósofos, los pensadores, niegan la realidad, o sea, el pensamiento que la persona tiene una facultad que no existe en el mundo exterior, Correcto. o que no tiene el mundo animal, ¿ok? Entonces, según ellos, no tenemos libertad. Sin embargo, hay no muchos, pero algunos filósofos, los existencialistas, que dicen que no hay forma de negar exactamente igual que yo siento que vivo, yo también siento que soy libre. Y esa libertad es real, basándose en la evidencia que la persona, el ser humano, es el único que está consciente de suyo, o sea, dimensión que está más allá del tiempo, dimensión que es libre, y al tener acceso a esta dimensión, me permite a mí convertirme en ser libre. Correcto. Sin embargo, estos mismos señores, filósofos, reconocen que aunque el argumento es válido, en la vida práctica no hay forma de aplicar la libertad. Y Albert Camus, en su libro, El mito de Sísifos,
Empieza con esta frase. Correcto. Hay solamente una pregunta filosófica que vale la pena preguntar: ¿cuál es el sentido de la vida o por qué no cometer un suicidio de un golpe? ¿Cuál es el argumento que le llevó a esta frase tan bombástica? ¿Sí? Pues muy sencillo. Si el ser humano es ser humano solamente cuando vive como ser libre, pero en la práctica no hay forma como, ¿sí?, aplicar esa libertad, entonces en realidad no vivimos como seres humanos, entonces en realidad no vivimos. Si no vivimos, tírate del tejado, es igual. Si yo tengo un coche, ¿sí?, ¿el coche para qué me sirve? Pues hay quien dirá: mira, el coche no sirve para nada, solamente como una estatua y algo muy decorativo, ponlo ahí en tu salón y ya está. Otro dice: no, señor, está muy equivocado. El coche es para conducirlo, que te lleve de un sitio a un sitio. El ser humano, si es ser humano, solamente por el mero hecho que él puede ser un ser libre. Correcto. ¿Qué quiere decir ser libre? No está determinado por ninguna causa. No está determinado por su propia naturaleza. Sin embargo, en la vida concreta, en la vida diaria, no hay forma de realizar esta libertad, porque en cada decisión que voy a tomar, voy a encontrarla, puedo rastrear a una causa que la precedió. Correcto. O sea, no, el yo, es verdad que estoy consciente del yo, ¿sí? El yo es una dimensión libre, pero el yo no puedo penetrar el yo. El yo no me está guiando, ¿sí?, en mi próxima decisión. Exacto. Es completamente, ¿cómo se llama? Etéreo. Sí, es completamente abstracto, está más allá. Según Immanuel Kant, el filósofo alemán, el yo es trascendental, está más allá. ¿Sí? O sea, yo estoy consciente, pero ¿quién soy yo? No tengo ni idea. Es mi esencia, no es mi existencia. Estoy consciente de mi existencia. Hay algo en mí que mi esencia está hablando, pero es el yo. Y el yo, todo lo que yo sé está en el segundo plano, en el plano de existencia, no de esencia. Correcto. Entonces el yo no me está guiando en mi próxima acción, en mis decisiones, para nada. Entonces en realidad no hay forma práctica, no hay una fórmula que me permita aplicar el yo en la vida diaria. ¿A qué parece la cosa? Vamos a suponer que tengo bajo mi mando un submarino nuclear, un portaaviones nuclear. Si le estoy utilizando, o sea, esos reactores tan potentes que tiene, no para bombardear a yo que sé quién, a Irán ¿sí?, sino para pescar sardinas. Estoy en realidad disfrutando el poder de esos reactores. No. Lo contrario, o sea, Claro. ¿sí?, cuando llegue al puerto me van al corte. ¿Correcto? Tengo un yo, que es algo completamente trascendental. Algo prácticamente, sí, depende del gusto de cada uno, yo lo podría llamar divino. ¿Sí? ¿Y lo utilizo para qué? Para decidir si tomar café o Coca-Cola. Entonces, en realidad, en esta decisión, ¿sí?, estoy utilizando el yo, el poder del yo, para nada. No. Entonces, está muy bonito, ¿sí?, venir con ese argumento que el yo me proporciona la libertad, pero en la práctica no me está guiando para nada. Claro. Entonces, por eso, en realidad, es una filosofía que llevó a ningún sitio. ¿A qué nivel podemos entonces sí? Ok, entonces ahora... Ok, entonces vamos a avanzar a un paso más. Sí. En realidad, vamos a suponer ahora un escenario imaginario, ¿no? Vamos a suponer que ayer por la noche me fui a dormir a las 4 de la madrugada porque tenía un partido de póker con unos amigos. Ya sabe usted que el partido de póker te sabe un poco de whisky, bla, 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 ¿no? Sí. ¿No? Se pasa muy bien, entre Claro. comillas. Ok, si me fui a dormir a las 4 o 5 de la madrugada, obviamente no me desperté a las 7. Claro. Entonces fui al trabajo a las 12. Llego a las 12 al trabajo y ahí mi jefe, mi boss me pregunta: Toledano, esto no es una hora de llegar al trabajo. Tengo dos opciones. Le puedo mentir, ¿sí?, inventar cualquier excusa para justificar que llegué tarde. O puedo decir la verdad. Si voy a mentir, ¿sí?, ¿me realicé como ser libre? Claro que no. Es cómodo mentir. Tengo mil y una causas por qué mentir. Entonces, la mentira, ¿sí?, no va a originar en mi facultad de como ser libre, para nada. Correcto, porque tienen causa. Claro. Como el whisky y la coca. Correcto. Sin embargo, si voy a decir la verdad, aquí estoy sacrificando todas mis necesidades, porque corro el riesgo que me va a despedir. Correcto. Entonces, ¿qué en mí, sí, me dio este privilegio de poder ir contra todas mis necesidades, sacrificarlas y decir la verdad? ¿Qué? Precisamente esta facultad que tengo yo no está determinada por mis necesidades. ¿Y qué la determina? El valor espiritual que tengo yo, la dimensión espiritual que está en mí. En otras palabras, lo voy a poner en forma diferente. Es verdad que la persona se distingue en el mundo animal en esto mismo, que puede ser libre. Pero hay algo más.
El ser humano también se distingue en el mundo animal, que es la única criatura que está consciente del mundo de valores. El gato no puede distinguir entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo falso. Él solamente conoce sus necesidades, no más. El ser humano también tiene necesidades, obviamente un espectro mucho más amplio de necesidades, pero sin embargo tiene algo adicional, que es... La capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Correcto, o sea, el acceso al mundo de valores. Correcto. En otras palabras, solamente cuando la persona está en una situación donde hay un conflicto entre una necesidad, que sea la necesidad que sea, y un valor, y él es fiel al valor, quiere decir, sacrifica la necesidad por el valor. Primero, en esa situación nunca se va a encontrar un animal, solamente el ser humano se va a encontrar. Y esto indica que solamente en esta situación se puede realizar como ser humano, cuando es fiel al valor y no a la necesidad. Es un concepto talmúdico muy interesante, el rabino Hanina, que dice, correcto, por eso le dije que la Torah... Solo a nivel del temor al Creador, que es una forma de llamar a los valores, justamente, o de elegir el valor discriminando en su lugar la necesidad, dejando de lado una necesidad. Correcto. Es que en ese contexto, correcto. En ese contexto les dije que cuando que la Torah dice que hay libertad, entonces dije con ciertas restricciones. Correcto. ¿Cuáles son las restricciones? Todo lo que tiene que ver con lo físico no tiene nada que ver con libertad. Sin embargo, con lo espiritual, sí. Con los valores. Con los valores. Cuando un valor se enfrenta con una necesidad, correcto, y uno opta por el valor, uno hizo genuino uso de su libertad. Correcto. Qué interesante concepto. Realmente muy interesante. Y yo no veo forma de refutarlo. Porque yo lo veo matemático. Si el ser humano se distingue del mundo animal, otra vez, en el sentido que solamente él está consciente de valores, quiere decir que solamente cuando es fiel a los valores se está realizando como ser libre, quiere decir como ser humano. Pensamos en verdad que nuestra libertad consiste en cuestiones tan simples, tan frívolas, con las que vivimos todos los días, como elegir el color de ropa, elegir incluso el automóvil, la escuela en donde vamos a estudiar, incluso decisiones más importantes, pero en realidad tiene que ver más bien con decisiones solamente cuando hay confrontación entre el bien y el mal, o sea, el valor contra la necesidad. De carácter ético, finalmente, ¿no? Sí. Cuando hay dos valores enfrentados, que es cuando se da un dilema, también es la libertad la que entra en juego, ¿es correcto? Bueno, ahí cabe la pregunta, entonces, ¿quién define qué es un valor? Claro. Digamos, en general un dilema es, tenemos dos valores, uno enfrente del otro. Eso suele suceder. Tenemos que aplicar cuando... No mentir y proteger la vida de otro. Exacto, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos un dilema grande. Por ejemplo, el principio categórico de Kant aquí no nos ayuda en nada. Exacto. No ayuda en realidad, así es. Porque los dos son imperativos que surgen del mismo principio. Claro. ¿La libertad funciona ahí? Bueno, otra vez, si yo decido, lo voy a poner de la forma siguiente. Escuché una vez una idea muy bonita de un gran amigo que tengo en Israel, se llama Tzvi Indbal. En realidad es quien formó la organización Arahim, ¿sí? La organización de valores. De valores, o sea, que hace kirub rehokim, o sea, intenta acercar a la gente al judaísmo, etc. Y hablando de ese tema, en realidad cuando yo me metí en ese tema es por causa de una charla, una plática, como se dice aquí en México, sí que escuché de él sobre ese mismo tema. Pero lo que pasa es que luego lo llevé más allá. Pero la idea principal, que elegir entre una necesidad y otra no es elección libre, se la escuché de él. ¿Okay? Ahora, en ese contexto, él habló, ¿quién está en posición de imponer, de determinar lo que es un valor? ¿Que un filósofo? ¿Un dictador? O sea, ¿quién? ¿Sí? Porque es muy común hablar en lo que se llama los valores sociales, etcétera, etcétera. En realidad yo soy valores... objetivista, tiendo a creer que hay valores universales, que no los inventa el ser humano, los descubre. Uno descubrió que matar está mal, no inventó que matar y está mal en toda la sociedad. Es lo que se llama en inglés natural laws. Así es. No laws of nature. La ley natural, correcto. Entonces, ¿quién está en posición de ahora? Entonces, según él dice trajo el próximo ejemplo. Una persona tiene mucho interés de hacer una cita con el rey. Y intenta, una semana, 2 semanas, meses, no lo logra. De repente, un día por la mañana, le llama a su amigo y dice, hola, fulano, ya tengo la cita a las 8 de la noche, tiene cita con el rey. ¡Wow, qué alegría! De repente se acordó que no tiene un traje adecuado para presentarse al rey.
llama al sastre de la ciudad, el mejor sastre, y dice, ¿cuánto cobras por un traje? $2,000, te pago 20,000. Pero me haces el traje de ahora hasta la noche. Es una oferta que nadie la puede, ¿cómo se llama?, rechazar. Claro. ¿No? Don Carleona de la mafia, ¿no? Ok, se presenta a la sastrería, le toma las medidas, a las 8:45 se presenta en la sastrería y se mide el traje, wow, qué belleza. Pero de repente ve que una manga quedó un poco corta. El sastre se empieza a disculpar. Lo siento, nunca me pasó, pero seguramente debido a la prisa. a la prisa, etc. Mira, el único ya no hay tiempo de arreglarlo. Ya tienes esa cita. O sea, eleva un poco el hombro, así a lo mejor se va a quedar bien. En efecto, sí. O sea, eleva un poco el hombro y de repente cayó bien, pero ahora tiene problema con la segunda manga. Entonces, pues, cae aquí el hombro y luego tiene problema con la espalda. Entonces, es así. Después de mucha acrobática, ya salió el traje perfecto. O sea, sale de la sastrería y una persona le ve de lejos y dice, wow, yo siempre sabía que ese sastre es genio, pero nunca pensé que va a lograr, ¿sí?, coser, ¿sí?, un traje a la medida de esta persona tan jorobada. O sea, ¿qué tiene que ver con el tema de lo que se llama ética o valores morales? Que uno ajusta los valores, supongo. Claro, ¿no? que cada uno A la ajusta los medida valores de- según sus faltas, Sí, sus defectos, y por lo cual no son valores. claro. En realidad, solamente el Ser Supremo, que es Dios, está en posición que a Él no le falta nada, no está condicionado a nada, solamente Él está en posición de imponer, es decir, que es un valor. Y cuando digo un valor me refiero porque cada valor tiene sus límites. No matar es un valor, ¿correcto? Correcto. Pero depende quién formula este valor. Si es un ser humano, ya no es el valor. Porque, ¿se puede matar a un asesino de serie o no? Pues depende de qué países. Hay Claro. países que sí, hay países que no. Claro. Entonces, el valor, ¿Hitler estaba de acuerdo que no se puede matar? No, él mataba a la Pero sociedad. claro que estaba de incluso acuerdo, alemana. claro que estaba. Si tú estuvieras viviendo en la época de Hitler y hubieras intentado matar a sus amigos, hubieras dicho, no, es prohibido. Está prohibido. Es prohibido. Claro. Entonces, él está también de acuerdo con el valor no matar, pero él impone los límites. Él define quién es el ser humano, quién no es. Y por lo cual, ya, quiere decir que está adoptando, así es, el Claro. valor según Está sus necesidades. ajustándolo, correcto. Lo está ajustando, y por lo cual no es un valor. Correcto. Entonces, volvemos al tema, ¿sí? No mentir de un lado, ¿sí?, o proteger la vida del otro. Cuando se, ¿cómo se llama?, están en Claro. conflicto. Correcto. Alguien me dice, ¿dónde está señor fulano mengano que le quiero matar? Yo sé dónde está, voy a mentir y le voy a decir que no sé o no. Entonces aquí está el conflicto, ¿no? Claro. Entonces aquí, si no hay alguien, un ser supremo, que está más allá de cualquier necesidad, que no está condicionado a nada, en realidad, en esa situación no voy a saber qué se llama un valor, mentir o proteger la vida del otro. Entonces voy a optar para lo que más me conviene. Entonces otra vez no va a ser un valor. Para que un valor sea un valor y no una necesidad disfrazada como valor, tiene que ser Dios, que me ofrezca el sistema de valores. Quizá por eso Immanuel Kant tenía esta idea justamente de que uno cuando se encuentra en estas situaciones debe actuar de manera tal que sus acciones pudieran convertirse en una ley, digamos. Sí, en una pero en máxima. este caso preciso no hay forma porque ambos imperativos de no mentir o ¿cómo se llama?, proteger al prójimo, ambos se derivan de este mismo principio, pero aquí están en conflicto. Correcto. Bueno, entonces tenemos libre albedrío, pero con esas limitantes. Ok, entonces vamos a concluir y en la clase siguiente vamos a llevarlo un paso más adelante. Conclusión, vamos a resumir, ¿no? Entonces, la pregunta inicial fue si acaso en realidad somos libres o no. Yo creo que lo dejamos bien claro, que cuando se trata de decisiones mundanas, o sea, de la vida normal que cada uno lleva, si no se trata de un conflicto determinado entre un valor y una necesidad, entonces la decisión que voy a tomar nunca la podré considerar como una decisión que originó de mi ser, lo peculiar en mí, ¿sí?, como ser humano, que sí, como ser libre. En realidad, en la gran mayoría de las decisiones que tomamos, no somos libres, somos marionetas. Estamos determinados por 1.000 millones de factores que nos rodean, o de la vida anterior, en fin, de mi historia de vida, o por todo lo que estoy viendo en la sociedad, en mi alrededor, en mis amigos, mi familia,
en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en la gran mayoría de los casos, yo diría a lo mejor el 99,99% de los casos, no logro realizarme como ser libre. Solamente cuando hay un conflicto entre un valor y una necesidad, y apto por el valor, y este valor, repito, no puede estar determinado, ¿sí?, formulado por un ser humano, porque al ser formulado por un ser humano no va a ser un valor, o sea, no le puedo dar el título de valor, sino una necesidad disfrazada como valor. Entonces, solamente cuando soy fiel al valor absoluto, que hay que buscarle, todavía no he determinado cuál es, pero tiene que haber, porque si no hay un valor absoluto, si no hay valores absolutos, soy en realidad, lo que como llama Albert Camus, o sea, mi existencia es una existencia absurda. Correcto. De un lado puedo ser libre, de otro lado no tengo la forma como realizarme como ser libre. Entonces mi existencia no tiene pies en cabeza. Es un chiste, pero de muy mal gusto. ¿Okay? Entonces, si no hay un Dios que imponga los valores, toda la vida no tiene sentido. Y así, el efecto que empezó Albert Camus en su libro, ¿sí?, El mito de Sísifos, es la única pregunta filosófica que vale la pena preguntar: ¿cuál es el sentido de la vida? Y yo recomiendo mucho de su libro. Es un libro que quita el hipo, está muy bien escrito, un libro muy profundo, pero no ofrece solución. Es fantástico Albert Camus, ¿no? Sí, es fantástico. Premio Nobel de Literatura, por cierto, también existencialista. Correcto. Su obra más famosa es La Peste, ¿verdad? La Peste. Ok, entonces, conclusión: si hay libre albedrío, todavía no llegamos a conclusión clara en qué posición, en qué situación la puedo realizar, pero ya hemos avanzado, es un gran paso para comprender cuándo no soy libre. En la próxima clase vamos a decir cuándo sí soy libre. Correcto. Entonces, resumiendo, no soy libre efectivamente por las decisiones que tomo diariamente en el mundo físico y demás. Puede que sea libre efectivamente, pero en principio hay una premisa fundamental que le da posibilidad a la libertad, que tiene que ver con los valores. Y los valores solamente pueden ser divinos. Correcto. Si los valores dependen de cómo los ajusto yo, dependiendo del lugar, de la época, etcétera, no son valores, no se llaman valores. Tienen que ser valores divinos. Con convenios sociales. Y solamente en la medida en que esos valores se enfrenten a mis necesidades, es posible efectivamente. Cuando soy fiel al valor. Correcto, cuando soy fiel al valor y no a la necesidad, que el ser humano esté justamente haciendo uso de su libertad. Correcto. Muy bien, pues con ese mensaje nos quedamos. Muchas gracias, Rabino. Gracias. Esperamos con ansia la próxima. Gracias a la audiencia, al público. Muchas gracias. Gracias también a todos los televidentes de tutora.tv. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.